noches. Hola Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, bien. ¿Y tú cómo te encuentras? Y hasta que se nos hizo, amigo, se nos hizo hablar un rato, compartir un Sí, poco de las cosas que hemos vivido, nuestras tradiciones, costumbres de por allá. hasta que se nos hizo. Sí, ¿verdad? Este en vivo estaba planeado para abril, pero lamentablemente por una u otra cosa nos ganó el tiempo. Y sí, y ¿Y de mira dónde qué nos saluda? casualidad, ¿Por qué casualidad, amigo? A ver, platícanos. porque hoy día es 2 de mayo, un día muy especial por allá. Es una tradición que conocemos como el Cruz Velacui. Y, Como es, y- si lo traducimos, es como una velación de la cruz. oh, Que- Y esta tradición funciona de esta manera, mira. De, en los pueblos pequeños, en las comunidades pequeñas, suelen tener una pequeña cruz, ¿verdad? Una pequeña iglesia. Entonces existe una representación de la iglesia, de cada cruz, de ir a visitar de comunidad en comunidad, de pueblo en pueblo, toda la noche. Esto con cánticos, danzas, diferentes costumbres que representan a cada ciudad, a cada comunidad. Entonces, ahorita mismo por allá, habiendo un poco de fiesta, el día del Cruz Velacui, como del sincretismo dentro de estas tradiciones, se esconden otras tradiciones más antiguas de lo que son de los antepasados, antes de la conquista y todo eso. De hecho, en muchos lugares, como dices tú, se quema la cruz como hoy en día lo ven como celebración, pero pues era un tipo de rechazo del catolicismo. Un país muy grande, no tan inmenso como México, pero ahí vamos, ¿verdad? Con muchas culturas, tradiciones muy parecidas. De hecho, de hecho he compartido con muchos mexicanos y muchas cosas nos parecemos muchísimo. Más como lo que es al sur del Perú. tú eres del sur El de Perú. sí, del sur del Perú, que vendría siendo la sierra. No sé si has escuchado de lo que es el Cusco, No, de ¿qué es Machu eso? Picchu, Machu Picchu sí. de por esos lugares, mi amigo. Esos lugares están perdidos entre la sierra y la selva del Perú. De hecho, el Perú se divide mucho en 3 lugares, lo que es la sierra, la costa y la selva. Solo para de explicarte un poco, la sierra es un lugar muy duro, un lugar donde la mayoría del año, todo el año, es frío. Existen básicamente dos climas, se podría decir, como la lluvia y la helada. La helada es literalmente el agua se congela afuera. Ya en la selva sí todo es trópico. Montañas verdes, junglas, manglares y todo ese tipo de cosas. Ya la costa es como está a la orilla del mar. Un clima muy más fácil de vivirlo. Es costa, clima templado y pegado al mar. Pero yo vengo más de hecho he vivido en las 3 regiones del Perú, en estos tres tipos de climas, pero en realidad he crecido en lo que es la sierra. La sierra. Y de hecho la sierra es muy conocida por allá porque allá es donde se siembra la papa, el maíz. De hecho se dice que la sierra del Perú salvó a Europa de la hambruna. He escuchado eso. Que la papa fue la salvación de Europa cuando se andaban literal muriendo de hambre. Bueno, eso de que salvó Europa, sí podría ser, ¿eh? Yo creo que sí. Y de hecho es una papa, la papa, por ejemplo, nosotros la procesamos y la deshidratamos para que no se eche a perder. De hecho, la hacemos, básicamente la deshidratamos y termina secándose mediante un proceso muy natural. Y eso es lo que
es fácil de transportarla, no pesa mucho ya después de todo este tratamiento. Y, o sea, sí existe documentación dentro de la historia europea que la papa salvó a lo que es Irlanda, Inglaterra, de estas hambrunas. Sí, mi amigo. Pero con sus cosechas, bueno, aquí en México, en varias regiones de México, cuando nosotros tenemos sus cosechas, hay guardianes. Perú es un país que realmente, bueno, yo lo considero ancestral, lo considero un país espiritual y armónico, realmente, porque realmente adoran mucho a la naturaleza. Aquí tenemos a los aluches, incluso a los chaneques y algunos duendes que protegen las cosechas. Me imagino que en Perú es algo parecido, tienen a sus espiritualidades, ¿no? Claro que sí, allá tenemos el agradecimiento a la Pachamama, a la Madre Tierra. La traducción completa de la Pachamama es la Madre Tierra. ¿Me dejo entender? Es claro, la Madre Tierra. Claro, a ella cada vez que... Ahorita, como te digo, nos vamos a enfocar en lo que es la sierra. Ahorita, hace como 2 horas andaba platicando con mi mamá acerca de todo eso. Hay un poquito más... recopilando un poco más de datos. Allá cada vez antes de sembrar, por lo usual hacemos este tipo de rituales donde pedimos a la tierra permiso para poder sembrar. Por ejemplo, uno de estos rituales es llevarle a la tierra un vino muy caro, un licor muy caro. Acá, regalarle cacao uno procesado. Y no sé si pueda decir esta palabra, la hoja de la coca. Ah, sí, sí, no pasa nada. Sí. Entonces, esta hoja de la coca, con eso preguntamos, es como un tipo de cartomancia, de velomancia. Nosotros allá, como la gente lee caracolas, lee cartas, lee vela, o ese tipo de cosas, ya en el sur nosotros los conocidos leen la hoja de la coca. Sí, visto y entran la hoja de la coca. Sí, visto ese tipo de oráculo. Usan 5 hojas, ¿no? Es dependiendo qué es lo que quieras pedir, si quieres pedir permiso, si quieres agradecer, si quieres como preguntar por alguien, por el futuro. De hecho, una experiencia muy que me tocó vivir es un familiar muy cercano se acercó a este tipo de chamanes, les decimos nosotros taitas. ¿Cómo les dicen? Se acercó, taitas. ¿Y eso qué significa? Taita, no sabría decirte, es como padre, como representante, algo así, taita. Estos taitas son personas muy sabias, pero sin haber tenido una educación, sin haber ido muchas veces a las escuelas, a los colegios. De hecho, muchas veces ni hablan nuestro propio idioma, que es el español. Ya en el idioma que maneja, el lenguaje que se maneja es el quechua. ¿El quechua? Y el quechua. Entonces, estas personas allá son elegidas por la misma tierra, por los mismos, literalmente por los rayos. Estas personas se dice que por allá, como te digo, en la sierra son montañas. Entre las montañas existen brechas, caminos de montaña a montaña. Pues por lo usual, para cruzar de una pequeña comunidad a otra comunidad tienes que caminar 2 horas, 3 horas. Caminas tras a pie porque no hay carreteras, no existen carreteras. Entonces estos magos, estos chamanes, estos taitas son elegidos por la madre tierra porque les cae un rayo. Dejo entender. O sea, solo imagínate. Yo escuché algo relacionado. Realmente son escogidos por la madre tierra, pero si no te cae un rayo no eres el elegido. Claro, o sea, solo imagínate una señora regresando de la ciudad a su casa caminando por 2 horas, ¿verdad?
con el bebé de 1 año, 2 años en la espalda, y una noche de tormenta que les caiga un rayo y que termine desviviendo a la mamá y no al bebé. Entonces prácticamente este bebé ha sido elegido por la madre tierra para volverse un mago, para volverse un chamán, un brujo, un taita. Sí, he escuchado Entonces, de esos seres. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Tal cual como existe en otros lugares, estas personas son usadas de manera apropiada e inapropiadamente. Son básicamente dentro de inocencia e ignorancia. ¿A lo que me refiero con ignorancia? Ignorancia me refiero a que no conocen la maldad de la ciudad, no conocen la maldad de la modernidad, porque son gente humilde que vive entre las montañas. Entonces, estas personas son básicamente captadas por personas que tienen grandes negocios, que tienen algún tipo de negocio donde necesitan ser ayudados por lo paranormal, por lo extranatural, que vendría a ser por estos magos. Estos magos, brujos, chamanes, taitas, son muy eficaces. Te digo que muchas veces no hablan español. Entonces, pero para serte honesto, yo he conocido a estos tipos de chamanes y no son ni entrenados, simplemente son traídos desde las montañas a la ciudad. Son criados como niños o personas de familias, y ya cuando llegan como a un punto de conciencia desde los 13 a los 15 años, ya recién se les empieza a educar, se les empieza a acercar grupos más grandes, a taitas, a chamanes más grandes, como ayudantes. Y muchas veces también estas personas, estos jóvenes, estos adolescentes son utilizados como pagos a la tierra, literalmente siendo desvividos y ofrecidos a la tierra para ya hacer pagos más fuertes, para pedir lo que solemos conocer como los cambios de cuerpo, o pidiendo básicamente cosas imposibles. ¿Cómo es eso de los cambios de cuerpo? Básicamente personas que ya han sido desahuciadas. ¿Me entiendes? O sea, si una persona es desahuciada, puede pedir un procedimiento, pedirle un favor a la Madre Tierra o estas entidades, y ofrecen básicamente la vida de uno de estos niños elegidos. Si me dejo entender. Son como entregados. Entonces, en todo lugar hemos escuchado este tipo de historias, como personas desahuciadas, como personas que estaban al borde de ser desvividos, de noche a la mañana aparecen normales, con la salud completamente normal, completamente rehabilitados. A lo largo del conocimiento que yo tengo en artes mágicas, hay 3 hechizos muy parecidos a lo que tú me platicas. Una viene de África, de Senegal, y se le llama el cambio de cabeza. Esto se practica en el palo mayombe. La otra es el cambio de la espiritualidad. Eso se trabaja en la Santísima. Y es como tú dices, tienes que escoger a alguien sano, alguien por lo regular, un pequeño, un caramelo, el cual que tenga su vida plena, o que no tiene que estar enfermo, porque realmente la virtud es de que estén puros en la vida. Y lo entrelazas con una persona vieja, una persona que a lo mejor está enferma, a lo mejor que ya tenga un cáncer terminal, o entre otras enfermedades. Y se cambia su energía vital. El pequeño se va acabando. Y la persona es la que se va recuperando. Pero es una condena fatal en lo karmático. Y el otro es la protección máxima,
pero esto se hace con tu enemigo. Te tienes que comer a tu enemigo. Lo descuartizan y te tienes que devorar el corazón de tu enemigo. Es algo fuerte porque son prácticas fuertes, realmente. Yo no tenía conocimiento que en Perú igual se practicaba algo parecido. Y sí, se practica y ahorita voy a llegar a lo más fuerte. Entonces, cuando uno de estos taitas, de estos niños es entrenado, vamos a decir que llega al punto máximo de abrir su mente o de poder comunicarse con la madre tierra, ¿verdad? Muchos de estos taitas son básicamente comprados por gente del, del crimen organizado. Allá mucho se maneja lo que es el contrabandismo de productos de primera necesidad, donde se mueven miles y miles de soles, ¿no? Miles y miles de dólares. Entonces a este tipo le piden hacer trabajos para que su mercadería pueda cruzar, pueda hacer el negocio fructífero, le piden hacer pagos a la tierra, le piden abrir caminos para que el negocio vaya a salir bien. Porque como este tipo de negocio es ilegal, entonces la policía o los contrarios siempre están sobre de ellos. Entonces, dentro de este procedimiento que hace el taita, el brujo, es, como te dije, entregar caramelos muy, muy exóticos, muy caros, vinos, o mucho, mucho. Y también sabes qué es lo que piden. Piden fetos sacados del estómago primero de animales, vamos a decir de llamas, ovejas, algunos hasta vacas. Pero ya cuando es más fuerte el trabajo, también he escuchado que utilizan fetos de dulces, de personitas pequeñas. Uh-huh. Sí. Entonces, para todo esto también existe el negocio del tráfico de gente que se dedica a recolectar los fetos, tanto de animales y tanto de personas. Muy, muy, muy duro. Y eso es más fácil por allá porque te digo que en gran parte de la sierra del Perú no es controlada por las autoridades, entonces es más fácil de que pasen este tipo de cosas, de que se pierdan los pequeñitos, de que se pierda la gente y nadie reclame o simplemente lo llore el ser más cercano a él. Ok. Yo tengo una maestra que hace casi lo mismo, pero fíjate, es muy buena, muy, muy, muy buena. La verdad, ella se dedica más a curar a la gente, pero no pide un pago monetario. Pide que le lleves pues sí, el cordón que le queda al pequeño y que se le cae después de recién nacido. Ese es uno. Y pide uñas de bebés cortadas, placenta, entre otras cosas. Cosas que son difíciles para conseguir. Pues tienes que estar en un centro médico o algo así para poderlas conseguir. Y con eso rejuvenece a la gente. Dice que con eso cura. Claro, con eso allá también se utiliza lo mismo. Para rejuvenecer gente, para esto, no sé cómo se dice, para hacer fértil a las personas. No sé si has escuchado de eso. Para sí. hacer que una persona que nunca pudo tener un bebé también pueda tener un bebé. Sí lo he escuchado. En mis prácticas se baja una espiritualidad para poder tener un bebé, pero igual se usan esas cosas. Uh-huh. Y eso es lo que se hace por allá. Y ya, por ejemplo, eso es lo que se hace con las personas que hacen el contrabando, ¿verdad? Pero hay otro lugar, que te voy a decir el nombre del lugar. El lugar es Puno, Perú. Puno, Perú.
ese lugar es, vamos, si quieres hacer un símil, es un lugar como Veracruz, mucho brujo, mucho mago, mucha magia negra. Mucha magia negra. Y después de este lugar, este lugar Puno es un departamento, algo parecido como un estado, pero también en los lugares aislados de este lugar está ubicado un lugar que se llama La Rinconada. No sé si has escuchado, quien tenga la oportunidad de googlear La Rinconada, Perú, es un lugar de nevada y piedras negras, pero ahí existe civilización. ¿Por qué? Por el oro. Y ahí vi en la propaganda que hiciste, mi amigo, que pusiste y querías hablar también del Supay. Este Supay es un tipo de dios del inframundo. Este Supay es el cuidador de las minas, el cuidador de las cuevas, el cuidador de todos estos minerales preciosos que se encuentran bajo la tierra. Igual, estos mineros que viven ahí arriba le piden permiso al Supay para poder encontrar el oro, para encontrar las grandes vetas de oro. Y tal cual, a esos lugares llevan a estos mismos taitas, a estos brujos, ofrecer y pedirle permiso que las cuevas no se caigan, que este tipo de entidades, porque tú sabes que debajo de la tierra existen otras entidades, esa misma. Y así como se ve La Rinconada, es tal cual. Y dentro de todas esas casas hechas de metal, de la calamina, de la lámina, existe mucha modernidad. De hecho, ahí hay internet. Hay hoteles, y te puedes imaginar también que ahí está el tráfico de blancas, mujeres. Sí. Bueno, pero el Supay lo demonizó, bueno, lo satanizaron, ¿no? Porque realmente para los españoles, por su figura y por su aspecto, era un ser maligno, era el diablo. Pero para ustedes realmente era el guardián, o realmente su campo era el inframundo, se puede decir, el inframundo peruano, abajo de las montañas, el cual cuidaba las minas y cuidando lo subterráneo, ahí cuidaba a los espíritus, pero no como son de castigo, sino para prepararlos para el más allá, ¿no? Y este Supay también es conocido como el tío. Le dicen tío, pero sí, como dices tú, él ha sido satanizado por la Iglesia Católica. De hecho, el Supay no es como, si tú googleas el Supay, por lo general te aparece un tipo con los dientes largos, con cuernos y hasta de color rojo. Pero de hecho los españoles, ellos para poder quitar o para poder demonizar al Supay, y que ya dejen de rezarlo, dejen de verlo como un dios del inframundo, ellos, cuando lo empezaron a dibujar o a representar al Supay, los españoles le pusieron los cuernos, lo pintaron de color rojo y hacerle un tipo de aspecto más demoníaco. Pero también se dice que ahora mismo, con todo lo que pasa con la modernidad y con la ambición y todo este tipo de cosas, el Supay, el tío, sea, aparte de cuidar las minas, estas vetas de oro, estas vetas de cobre, de plata, de zinc, ese lugar que acabas de mostrar es muy, 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 muy rico en minerales. Pero, como mostraste en la foto, se sigue viendo muy, muy pobre. Pero igual, al hacer los trabajos en esos lugares, no sé si has escuchado hablar de la compra de vidas. Sí, De la compra de vidas es decir, es como si yo me fuera a trabajar ahí a La Rinconada y ahí yo inconscientemente compran mi vida.
compran mi espíritu, mi alma, y yo cuando regreso ya al lugar de mi origen, muchas veces no soy el mismo. Es como decir que me compraron, me robaron el ánima, el espíritu. Por eso muchas personas regresan siempre ahí, porque se sienten que dejaron sus cosas ahí, su espíritu, su alma. Regresan a la rinconada y regresan a ser parias, a ser mendigos, a vivir de vender su cuerpo, a vivir de estar escarbando en los socavones, a vivir de estar básicamente viviendo del alcohol. Ya se toma alcohol, el medicinal, el de 100 grados. No me preguntes cómo sobreviven. No me preguntes cómo es que la gente vive ahí. Y tú ves, ahí no se puede sembrar nada. La única forma de llegar ahí es mediante caminando o mediante un viaje de más de 2 días, 3 días. Y es que la carretera no se termina destruyendo. De eso, parte de eso. Esa es la imagen que ellos pusieron como el Supay, los españoles, ¿no? Claro que sí, esa, voy a decir algo también. Y en el lugar de Puno existe unas danzas tradicionales que de hecho se llama la diablada. La diablada, esta danza tradicional diablada es representada por el Supay. Una persona se viste tal cual está la fotografía que acabas de poner, y bueno, otro danzante se viste de ángel. Y en la danza representan cómo se pelean, cómo el ángel va acabando con el Supay. ¿Entiendes? Lo va golpeando con una espada, con el escudo y sometiendo al Supay. Pues eso es más católico, ¿no? Y si es más católico. Igual te digo que seguimos bajando y nos seguimos encontrando en Puno y estas, exacto, mira, ahí está, sí, ese tipo de, o sea, y es como el Supay. Y ese es el Supay, representado por el Supay, y él, detrás de él, trae un ejército de danzantes también, de demonios, de otro tipo de demonios. Sí. Y tal cual también el ángel trae a sus otros ángeles detrás de él y se hacen una representación como si fuese una lucha de demonios y ángeles. Esto por lo general lo empiezan a bailar el mes de febrero, en lo que una tradición que se llama la Virgen de Candelaria. Creo que también la he escuchado hablar de la Virgen de Candelaria allá por México. Sí. Pero allá la Virgen de Candelaria lo celebran y es una celebración muy grande, muy, muy grande, donde ya te imaginas tú, llegan foráneos, forasteros, turistas, gente nacionales o extranjeras. Y por allá se habla mucho del Cariciri. ¿Quién es Cariciri? El Cariciri es un ser mítico, folclórico, dino del Perú. Es el que se roba la grasa corporal. Claro, se roba la grasa, se roba literalmente los órganos de las personas foráneas, porque los naturales de Puno pues conocen y saben cómo protegerse, ¿verdad? Sí. Y a esas festividades, como los brujos, los que trabajan con el Cariciri, los que trabajan con el Supay, los que trabajan con la jarjacha es otro ser mítico. Los que trabajan con ellos, entonces tienen la oportunidad de ir a robar los órganos, de ir a robar la grasa, de ir a, literal se puede decir, personas para poder utilizar en sus trabajos, en sus mandas, todos estos órganos, todos estos grasas que se solicitan para hacer estos trabajos. De hecho, existen historias, reportes, y esto sí está documentado, de que cada vez que se celebra la Virgen de Candelaria o se celebra una festividad ya por Puno, desaparece gente.
no se sabe. Podríamos decir que solo se desaparecen porque se pasan de más tomando o porque simplemente por problemas emocionales o ese tipo de cosas, pero también los que somos de ese lugar sabemos que el cariciri o el taita o la carcacha se lleva gente. Se lleva gente para poder entregarlos a la madre tierra, se podría decir, o a otra entidad con la que se trabaja. Bueno, esa es como una representación del Cariciri. Esta es una entidad, algo muy parecido a lo que es la Tlahuapuchi, pero muy, muy, muy parecido. Nada más que la Tlahuapuchi pues absorbe el líquido vital de los pequeños y absorbe pues la grasa corporal de las personas. ¿Cómo es esto? Este ser pues lleva una capucha, aquí lo representan con un sombrero, pero en realidad lleva una capucha, creo que es más parecido a déjenme ver, a ver. Es que los dos aparecen con sombrero, pero bueno. Este ser en realidad toma la figura de un animal doméstico, puede ser un perro, un gato, y habita con las montañas, y se introduce a los hogares, y cuando obtiene o ve a su presa, lo mete como en un trance, en un sueño profundo, en el cual perfora el cuerpo, por lo regular es el cráneo, y de ahí empieza a absorber toda la grasa corporal de la persona. Y también la Tlahuapuchi. Ajá. Y también estos cariciris, porque usualmente empezamos con el taita, ¿verdad? El taita es el niño inocente que está aprendiendo de esto de la magia de la brujería, porque ha sido designado por la madre tierra, porque le cayó un rayo. Entonces, por lo general, este taita termina evolucionando, se puede decir, para ser un cariciri, que hace trabajos malignos, que hace cosas malignas, puede evolucionar como un apu. Apu vendría a ser como el lado bueno. El apu vendría a ser como el lado más amable, más bueno, más que nos logra entender a nosotros, a las personas naturales. Pero ahorita continuamos con los apus. Este cariciri, de hecho, te dice que muchas veces en los camiones que llegan los turistas, este cariciri también se llega a transformar en personas, animales y ese tipo de cosas. En los camiones este cariciri se logra subir como un niño, como una persona natural, como una mamá o como un papá, como un abuelito, y se llega a sentar al lado de las personas que no son del lugar. Entonces ahí es donde los drena de su energía, de su grasa, y hace incisiones que a veces se dice que es invisible, esto que no se pueden ver a simple vista. O sea, hace operaciones por el ombligo se dice que por las partes íntimas de la mujer logra introducirse y sacar sus órganos y su grasa. Y esta es guardada dentro de como de un costal de cuero de oveja, de la piel de la oveja. Y estos también son luego ofrecidos los trabajos. Y es muchas veces encomendado, ya saben en cuánto necesitan o para qué lo necesitan, o también se logra elegir a la persona por sus mismos rasgos. Como dices tú, pueden ser dulcecitos, personas de ojos azules, personas de piel blanca, morena y ese tipo de cosas. Porque no es toda la grasa o los órganos sirven para lo mismo. Es muy parecido al silbón, ¿no? Por lo del costal. Sí. Bueno, el silbón es una espiritualidad. Creo que se aparece más en Nicaragua, ¿no? Es nicaragüense. Eso es lo que por allá, por ejemplo, más se le recuerda. Es algo irónico,
por lo que dices, por la bolsa, y ya pues porque se va yendo el mito o de boca en boca, se dice que el Cariciri anda en bicicleta, en estas bicicletas Goliath. No sé si las tienen por allá, estas bicicletas que son altas, de color verde o rojas, pero que son antiguas, solo son de un cambio, que más las usan las personas de las aldeas o de las comunidades pequeñas. Y en estas bicicletas, generalmente andan ancianos o padres de familia, como tú lo acabas de representar ahorita, con un sombrerito así, con un costal de cuero en la espalda, y así los ven, y muchas veces los niños dicen que ahí va el Cariciri, que ahí va la carcacha. Entonces esa es la forma que se va ahí también mimetizando dentro de las ciudades, dentro de la comunidad. A ver, es que es muy parecido a muchas espiritualidades. Yo creo que geográficamente nada más van cambiando el nombre. A ver, y van cambiando el nombre, y también dentro de todos ellos también existe el condenado. Bueno, este es el Cariciri. Ese es el Cariciri. Que lleva el costal. Sí se ve algo siniestro, la verdad. No me gustaría encontrármelo, la verdad. Te voy a contar algo muy, muy, muy personal. Yo cuando iba con mi papá a cuidar el rancho de mi abuela, era de lo que mi papá me decía, del que nos teníamos que cuidar, del que teníamos que tener miedo, porque uno puede continuar con su vida normal, pero tú no sabes si es que el Cariciri ya te quitó un órgano, te quitó la grasa, si te drenó la energía, si se llevó tu alma. Entonces esa es una de las explicaciones donde dicen que por esos lugares existe mucho loquito, mucho alcohólico y ese tipo de cosas, porque pierde su identidad, pierde su vida, porque el Cariciri te robó el espíritu, aparte de que te robó los órganos y la grasa. Entonces tú no le encuentras sentido a la vida y te vuelves alcohólico. Te vuelves básicamente un paria. Es el que tienes que ahí, quien es el condenado. Ese es el condenado. Bueno, pero el Cariciri lo que en sí entonces te roba es tu conciencia, ¿no? Porque realmente nuestro cuerpo está conectado en el espíritu y alma, conciencia, subconsciencia y el cuerpo físico. Por lo que tú me dices, devora la conciencia de las personas, parte del espíritu y alma. Claro, wow. Entonces, básicamente somos uno, el espíritu y el cuerpo se hacen uno, ¿verdad? El ánima y el cuerpo se hace uno. Y no sé si has escuchado también en esto de que si tú donas un órgano por voluntad o no, igual una parte de tu ser, de tu espíritu, de tu alma, se va al cuerpo donado. Es algo así. Unos logramos convivir con eso, otros no logramos convivir con eso y terminamos en la depresión, famosa depresión, ¿verdad? Lo mismo el Cariciri, se termina robando tu grasa, se termina llevando tus órganos, pero también se lleva una parte de tu espiritualidad, de tu ánima, de tu alma. El condenado en sí, él no puede entrar ni al cielo ni al infierno, ¿no? Según las teorías o sus historias peruanas. Pero originalmente, ¿qué se sabe de él? Que este es el que estamos viendo, una representación del condenado, el que estamos viendo. Claro, el condenado es otra entidad que nosotros de niño, cuando éramos niños, nos espantaban con él. Como ustedes el ropavejero, nosotros nos espantaban que si no vas a comer, si no te acabas tu comida, va a venir el condenado por ti, nos decía. Entonces este condenado es un ser que se ha quedado entre el inframundo y el mundo. De hecho, este es un tipo es muy, muy parecido a uno que tienen ustedes allá por México. A él se le escucha caminando por las calles, arrastrando sus cadenas, arrastrando
Unas y otras veces arrastrando, se dice que cuerpos humanos. De hecho, este condenado puede aparecer como en lugares donde inician los remolinos, o donde suele haber los brotes de agua. Nosotros lo conocemos como puquios, pero los manantiales de agua suele estar ahí. Por eso cuando uno está en el rancho no puede ir a sacar agua ahí en las madrugadas o el anochecer, porque te puede aparecer el condenado y te va a llevar, te atrapa con sus cadenas y te lleva arrastrando. Bueno, pero el condenado tiene Eso es una lo que se dice. habilidad, ¿no? También se puede transformar en burro, ¿no? Y en perro. Eso, para ser honesto, no he escuchado el condenado. Eso es lo que hace el cariciri o la Carecita. carcacha. A mí aquí, bueno, lo que yo he leído también, el condenado dice que nada más se puede transformar nada más en perro y en burro, no más. Entonces estos tipos de espiritualidades están ligados mucho al nahualismo, a lo que nosotros Sí, conocemos como claro. nahual. En otras versiones, en el pueblo navajo, pues eran los skinwalkers, ¿no? Pero ellos no controlaron ya la forma humana, por eso ya no pudieron regresar, renunciaron al 100% a una forma humana. Y de hecho, después también está la jarjacha. La jarjacha es otro demonio, pero este demonio es el del incesto. La jarjacha es una entidad que ha sido procreada entre familiares. Se dice que entre madre e hijo. Esta es la entidad que básicamente sería un skinwalker. Esta entidad se transforma en llama, en ovejas, en perros, en burros negros, pero siempre con la peculiaridad de que tienen en su rostro un sesgo humano. Sí, Un sesgo humano. bueno, los skinwalkers es un tema muy, muy interesante. Eso viene del pueblo navajo realmente y fue por protección a sus tierras. Ellos renunciaron a una parte humana por proteger a sus tierras. Lamentablemente, pues hay varias vertientes para cambiar de piel. Por eso le dicen los cambiapieles. Pero ellos renunciaron a esa parte humana para poder proteger sus tierras, que pues, son las montañas Apalache, entre otros puntos de América. Y eso es muy cierto. O sea, como empezaste diciendo tú, todas estas entidades, yo quiero creer que los incas, los antepasados, antes de que, o en el proceso de que hemos sido colonizados o invadidos, antes de eso, estos han sido como entidades que cuidaban la tierra, pero ya cuando llegaron los españoles nos enseñaron o quisieron satanizarlos para que nosotros ya no pudiéramos quizá pedirles favores a ellos o rezarles o ese tipo de cosas. Porque recuerda que tanto en tu cultura y en la cultura inca, todo lo que se hacía era el agradecimiento a la madre tierra, al dios sol, a la hermana luna, al dios viento y ese tipo de cosas. Es que Entonces, en realidad la palabra Dios viene del griego, viene de los europeos. Nosotros adorábamos a los claro, elementos, como tú dices. Y aquí ni siquiera ocupábamos la cuestión de demonios. Ellos o Satanás. Ellos vienen a satanizar nuestras deidades. Esa es la verdad. sí, no, o sea, nos quitaron básicamente la identidad, ¿no? La identidad que teníamos. No sé cómo es inexplicable, cómo es que tengamos representaciones gigantes de nuestra propia madre, del propio sol, de la propia madre tierra, de lo que allá conocemos como el huiracocha. El huiracocha es una figura representación de todo el misticismo incaico en todo lugar, pero aún así hemos decidido creer en el catolicismo, en lo que nos han enseñado amigos europeos.
Sí, pues somos esclavos aún, por decirlo así. Adoptamos sus fieles, este, las fieles personas al catolicismo, sí, y renunciamos a nuestras espiritualidades. Esa es la verdad, o las transformaron en sus santos, en cuestiones. Porque Y eso es lo que pasaba. Uh-huh. por nada, Entonces, o sea, las iglesias católicas por nada están muy cerca de centros ceremoniales, pues en este caso mexicas, que realmente pusieron sus iglesias arriba de esos centros ceremoniales, porque sabían que ahí había una gran cantidad de energía, entonces algo esconden. y de hecho eso es claro allá. Y eso es con lo que yo empezaba el día de hoy, cuando te decía el 2 de mayo, ¿verdad? En algunos lugares literalmente se quema la cruz. Me imagino que lo han de quemar la cruz como porque tu abuelo o tu bisabuelo lo quemaba, pues tú por tradición lo quemas, pero me imagino que dentro de ese objetivo de quemar la cruz, en aquellos años habrá sido un tipo de reclamo, ¿no? De que las cosas. Pues es como una protesta. Mira, yo hace poco, es que no me gusta mucho mencionar esto porque luego la gente se ofende, ¿no? Porque todos tenemos, incluso yo estoy casado por la religión católica, pero normalmente no llevo esta cuestión. Esa cuestión la hizo más por mi esposa. No llevo sus costumbres, para decirlo así. Entonces, yo hace tiempo platicaba con una persona que habla náhuatl. Sus antepasados formaron ya de la extinta cultura maya, y pues más adelante igual tiene descendientes de los mexicas, y una vez entre broma y broma me mencionó algo que pues, cierto, ¿no? Me decía, me presentan un Dios crucificado que él no se pudo salvar. ¿Por qué voy a confiar en él si él mismo no se pudo salvar? Si su mismo pueblo lo ofreció. Y si te pones a pensar, pues es verdad. Obviamente esto lo vemos de otro punto de vista. Hay que analizar todo de diferentes puntos de vista, ¿no? Sí, es como dices tú, o sea, yo ya empecé a analizar ya después de los 25 años, creo. Porque para nosotros todo era por Dios, o porque Diosito ayúdame, o Diosito esto, o Diosito perdóname. Pero ya según vas entendiendo es más complicado de lo que esconde mucho sincretismo y que taparon nuestras costumbres y formas de vivir con una cruz, con una oración, con una virgen, con un Jesús, ¿no? Así es, ese es un cambiapiel, de hecho. Ese es un skinwalker, dices tú. Obviamente son fotos que podemos sacar, pero es muy parecido a un skinwalkers, realmente. Y aparte estos skinwalkers siempre aparecen en todas las culturas, ¿no? En todas partes del mundo, básicamente. Entonces, si aparece en todas partes del mundo, entonces no creo que todos estemos equivocados. Exactamente, pues yo lo veo mucho relacionado a esta leyenda, ¿no? Del hombre lobo. Una transformación, ¿no? Que viene de Europa, en el cual te transformas en una bestia, mitad humano, mitad hombre, que igual entre los hombres lobos existen razas, ¿no? La licantropía, creo que se le llama, existen razas. De eso hablaré más adelante, pero los lobos, a estos seres que se pueden transformar, como en México son los nahuales, y en esta cuestión, pues en el pueblo navajo fueron los cambiapieles, los skinwalkers, pero ¿cuál es la diferencia? Que estos seres, los cambiapieles, sí pierden conciencia. Ellos sí se comportan realmente al 100% como una bestia, como un animal. Adoptaron esa fase de la naturaleza al 100%. Por eso no pueden regresar a su punto de origen, que es humana. Por eso es el rostro humano. Por eso es tan violento. Y aparte son protectores de la naturaleza. Pero allá el caricil y la carcacha sí logra regresar a ser el taita. Y logra regresar a su forma humana.
Así, también Es el por nahual. eso, es por eso que, mira, cuando tú vas a un taita o a una de estos cariciris, a estos brujos le vamos a decir para que me entiendas, tú regresas a ellos y ellos te dicen qué necesitas o a qué viniste y te lee la coca, avienta la coca eh, y te dicen. Y como lo que funciona en el misticismo te dice lo que pasó, lo que va a pasar, te dice dónde te vio, cómo te vio, qué es lo que hiciste o por qué mentiste aquí o que por qué engañaste allá. Y tú le preguntas cómo sabes y él mismo te responde es que cuando yo estaba, por ejemplo, tú cuando estabas cometiendo algo malo y ahí volteaste y viste, digamos, un perro negro o algún otro animal. Él te dice, yo era el perro negro, yo era ese animal, por eso yo lo sé, por eso yo te vi. A mí no me mientas, te dice. Es una parte de que te juegan a la psicología también. Y te dicen, no me mientas, yo, porque yo te he visto, yo he escuchado, te dicen así, con esa seguridad y certeza que pues te terminas doblegando y básicamente aceptando lo que este brujo, este taita te dice. Por eso te digo que ellos sí pueden regresar, pueden viajar dentro de ser humanos y a ser animales, o también se dice que se convierten en el viento, se convierten en la lluvia, se dice. Dijiste algo muy, 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 muy importante. Eh, en algunos diarios de la conquista mencionan, obviamente, que en el pueblo mexica habitaban incluso gigantes, que eso lo vamos a mencionar más en otra ocasión, pero eran guerreros que se invocaban a las montañas y bajaban y peleaban con los mexicas lado a lado. Pero también hablan de seres brujos, ellos les decían brujos, que podían controlar los elementos y transformarse en animales. Es algo muy parecido a lo que hacen los nahuales. Los nahuales van por rangos. En un nahual tradicional, simplemente muchos piensan que se transforma en un animal. Pero también el nahual puede controlar otros animales a su voluntad y puede controlar los elementos, la lluvia, incluso los terremotos, todos los desastres naturales, ellos los pueden controlar porque son parte de la naturaleza. Aquí la diferencia es que, según las historias, los cambiapieles, como no podían con todo esto que estaba pasando con su pueblo, estaban siendo atacados, pues ellos decidieron, por el lado oscuro, mantenerse en esa posición de la bestia, de este ser elemental, renunciando a casi toda su parte humana. Por eso ellos ya no pueden regresar a un punto original. Ya son Claro, parte de la naturaleza. es que ellos recuerda que cuando fuimos conquistados y se empezaron a celebrar las misas, las ceremonias católicas, tú sabes que una misa es un ritual, ¿verdad? Es un ritual donde muchas veces de estos rituales cerraron puertas, cerraron este tipo de lugares donde el nahual, el cariciri o los cambiapieles transitaban, podían brincar de dimensión en dimensión, no sé si me entiendas, podían brincar, pero gracias a estas misas, muchos de ellos han sido atrapados de un lado y del otro lado. Eso es lo que se dice mucho por allá. Por ejemplo, lo del condenado. El condenado ha sido atrapado de este lado, no como una persona natural, sino como un espíritu errante, como un espíritu que se tiene que alimentar del miedo. Sí. No terminas siendo un desvivido y no termina siendo un vivo, una persona viva. Pues es como un egregor, ¿no? Se alimenta de un ser psíquico, se alimenta del miedo. Incluso un arconte se alimenta de ese miedo. El demonio se alimenta de tu tristeza, de tu furia, de tu enojo. Hay muchos seres que se alimentan de esto. Incluso las espiritualidades y los trabajos de brujería se van a alimentar de tu energía.
Todo basa en la Y eso es energía. cierto. Ujú. Eso es cierto. Aparte, ahorita que estabas haciendo unos comentarios de las iglesias que se han sido construidas, no sé si puedes buscar ahí el templo del Coricancha. Con Q de queso, el templo del Coricancha. ¿El templo de qué, perdón? Coricancha, a ver, te lo escribo. A ver si me deja. Ya lo encontré. Eso Es es el muy templo bien, más sagrado del imperio inca, dedicado principalmente al dios Sol. claro, ese es un templo dedicado, pero sí ves que también encima del templo Hay una iglesia. construyeron una iglesia católica. Sí, es lo que estoy viendo. Ahorita se los pongo, permítanme. A ver, a ver. Ahorita abriste un tema muy, muy interesante. ¿Cuál, amigo? El de construir iglesias dentro de los patrimonios de los incas, dentro de este tipo de lugares incas tradicionales. Ese era un templo, el Coricancha era un templo dedicado al dios Sol. No sé, no encuentro otra. Inti, al sol se le dice Inti en el quechua, pero se me hace decir dios Sol. Exacto. Y ves, por ejemplo, las piedras negras esas piedras negras, por ejemplo, son enormes. El lugar donde está marcado como negro son rocas de toneladas talladas perfectamente una sobre otra, literalmente piezas de Lego. Estas, alrededor de esta iglesia, de este templo de Coricancha, existen cuevas que los mitos, tradiciones se dice que están selladas y mucha gente ha logrado entrar ahí. Y se dice que si tú logras entrar ahí, entras como al paraíso inca. Logras entrar, pero no puedes salir. Entras y literalmente ves la vida de los incas y ese tipo de cosas. Pero ojo, también hay gente que ha logrado salir. De hecho, hay personas que han salido, y esto está documentado mediante denuncias policiales, mediante fichas de desaparecidos y ese tipo de cosas, donde ha aparecido la gente con costales llenos de oro. Vamos a decir, un elote de oro, una papa de oro, joyas y ese tipo de cosas. Entonces, es un viaje a la antigüedad y al presente. Se dice que es un portal que existe dentro del Coricancha. Se dice que ahí, por ejemplo, existe un caso muy famoso donde es un joven que se perdió por más de 3 años, y cuando salió con un elote, con un choclo de oro en los brazos, cobijado como un bebé. Pero cuando lo encontraron, él básicamente decía cosas ilógicas, pero muchas veces lógicas para los que nos gusta este tipo de misterios. Él decía que allá adentro él era un rey y que lo estaban mandando afuera. Él puede explicar a la gente qué es lo que había debajo de este templo de Coricancha, y que para que la gente le creyera, le mandaron con el elote o el choclo de oro. No, de hecho, este choclo de oro está dentro de uno de los museos, dentro de un museo que expone todo este tipo de arte de los incas. ¿Sería ese? Ahora, si tú quieres como ya después meterte a una iglesia que literalmente acepta que existe
el inframundo y que existen los demonios, hay una iglesia que se llama la Iglesia del Señor de Huanca. Si lo tengamos. Esta otra iglesia está en un lugar rural, en un lugar muy agreste también. Esta iglesia, para que tú puedas llegar a la iglesia en sí, tienes que subir como un cerro. Y mientras tú vas subiendo, existe unas piletas. En la primera pileta, nosotros decimos pacha. En esta pileta existe una estatua de un demonio. En la segunda pacha, en la segunda pileta, está San Judas. No se sabe si es San Judas Tadeo o San Judas el traidor. Y en la tercera pileta está un ángel. Y ya encima está la iglesia de este señor de Huanca. Y yo no sabía eso hasta que yo entendí y empecé a la conciencia. En esas piletas se mete a bañar la gente. Como personas católicas es obvio que nos teníamos que bañar en la pileta donde está el ángel, ¿verdad? Y nosotros veíamos literalmente con asco, como de manera despreciable a los que se bañaban en la pileta del diablo o en la pileta de San Judas. Pero siempre había gente que se bañaba y que agarraba agua de esas piletas. Entonces desde hace mucho tiempo eso ha seguido así. Ha habido gente que cree en el diablo, que cree en San Judas o en el otro San Judas. Ese mismo. Esa es la imagen. De hecho, todo lo que tú ves es como la cantidad de dinero que mueve la iglesia es impresionante. Oro, ¿no? Todo eso lo que ves alrededor es oro. En Tepozotlán, la iglesia de Tepozotlán en el Estado de México también es de oro, la capilla es oro sólido, incluso ya está protegida porque los pobladores iban con cincel y le pegaban y se llevaban piezas de oro, porque el suelo es de oro. Toda la capilla oro, amigo. Es de oro. Yo no sé cómo es que consigo, yo no sé cómo es que la gente dona, se pone de acuerdo a crear una iglesia literal, como dices tú, forrada de oro y no podemos construir una carretera a siquiera llegar a esa iglesia. ¿Me entiendes? Exactamente. Pues es que la iglesia católica tiene el poder de acabar con la hambre del mundo, nomás que no quiere. Entonces, muchos de eso, por ejemplo, allá se usa la costumbre, es algo así como envidia. Y Alex es devoto de este santo, regala, como vamos a decirle, una capa bordada de oro y le cubre a la imagen esa de Jesucristo. Entonces, como yo soy envidioso y yo quiero verme más popular, yo regalo una capa completamente de oro. Y así, y así. Y yo no sé dónde termina yendo la capa de oro, la corona de oro, como los adornos de ahí. De terminar yéndose para allá, para las Europas, ¿verdad? Más seguro. Ahorita dijiste algo muy interesante sobre este templo inca donde está la iglesia. ¿Cómo se llama? Oricancha. Uricancha. A ver, permítame. En Teotihuacán, en la pirámide del Sol, se encuentran algunas cuevas, las cuales la gente que ha entrado sienten cosas muy, pero muy raras. Se dice que pues tienes que entrar a gatas, porque simplemente quitaron un cuadro de lo que es la pirámide para poder entrar. Abajo de las pirámides hay cuevas, hay conductos. Entonces empiezas a gatear y llega un punto de que ya te tienes que arrastrar. Y la gente entra en pánico, pues sienten que ahí se van a quedar, ¿verdad? Pero apagan todas las luces y dicen que sus antepasados, sus seres queridos que ya fallecieron, les empiezan a hablar. Y sienten una paz muy grande y dicen que empiezan a ver como luces moradas. Esto pasa en Teotihuacán. Antes de que yo iba a ir a ver eso,
a investigar un poco y hacer algo de allá de Teotihuacán antes de que esté loco, anduviera ahí poniendo mal a México. Pero dicen que muchas personas piensan que esas cuevas se usaban antes de que construyeran las pirámides para que ahí vivieran los teotihuacanos. Otros mencionan que es el inframundo teotihuacano. Pero Fepo, que es un gran investigador mexicano en YouTube, él menciona, y yo creo que va más a acuerdo el inframundo y lo que él menciona, que ahí habitan seres de otro mundo, en los cuales le ayudaron a hacer esta Teotihuacán, o sea, una ciudad tan mística. Entonces, es muy curioso porque es muy parecido a lo que tú platicas. A ver, déjenme ver si me deja poner la imagen. No, no me lo deja poner porque tenía la imagen de la cueva en sí. Ahí donde está esa iglesia, el Coricancha, alrededor básicamente se construyó el Cusco. O sea, está en medio de una ciudad moderna. Entonces, si tú llegas ahí, es una mezcla de modernidad y de misticismo. Es muy, muy hermoso ahí. Muy hermoso. Sí, es que en ese tipo de lugares yo creo que hay una gran energía. Mucha energía, yo creo. Incluso cuando yo asisto al Templo Mayor, que es el que me queda más cerca, el Templo Mayor es donde habitaban los mexicas, los aztecas, están en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México. Se siente como un cambio de energía. Es muy, muy raro de explicarlo, pero siento que ahí también hay algo muy profundo, espiritualmente hablando. De hecho, yo no sé cómo es que, no sé si en México lo hagan, pero en el mes de junio, mira, esa es la ese foto. lugar, claro, Ahí hermoso lugar, ¿no? es Teotihuacán. No se permite hasta ahorita entrar a los turistas porque todavía está en investigación. Aparte, pues, es bajo tierra, hay que ver que esté seguro, no se nos vaya a caer todo encima. Pero sí, existen muy pocas imágenes, pero sí es ese lugar. Obviamente, ya terminando este túnel que pasas arrastrando, pues llegas a ese lugar donde se encontraron. Pero qué hermoso lugar, ¿no? Hasta la misma foto trae algo que te quiere decir y que no encuentras explicación. ¿Cómo está la foto? Sí, yo creo que sí es una representación del inframundo, pero recordemos que de los teotihuacanos no sabemos mucho, ya que fue un imperio que se abandonó. Incluso cuando llegaron los mexicas ahí, por eso se tiene ese nombre de la ciudad de los dioses, porque decían los mexicas que ahí habitaban los dioses. Incluso se encontró un Mitlantecutli ahí, pero los antropólogos y las personas que estudian todo esto mencionaban que pudo haber sido que en el paso de los mexicas ellos lo dejaron ahí, ya que también es la representación del inframundo mexica, ¿vale? Porque los mexicas llegaron a encontrar Teotihuacán y no la habitaron porque ellos tenían una misión, encontrar esa águila devorando esa serpiente arriba del nopal. El Cusco es una ciudad muy, muy antigua y existen entradas de túneles que sí son utilizadas y sí la gente puede caminar. Tú entras por un lado de la ciudad y sales al otro lado. Pero como dices tú, en muchos tramos de estos túneles tienes que ir a gatas, pero para que no te golpees la cabeza y ese tipo de cosas. Pero en la actualidad sí son utilizados esos túneles. No me acuerdo cómo se llama. Chincanas se llama, chincanas, algo así, chincanas. De hecho, ahorita te voy a platicar algo rápido de también quizá que nos parezcamos. Recuerda que te empecé a hablar de los taitas, ¿verdad? Estos taitas, los que siguen el buen camino, el camino para querer ayudar a la gente, estos taitas tienen una especie de representación en la tierra. Vamos a decir que un taita cumple con todas las normas que la madre tierra le pide, o la madre tierra le exige cómo vivir y cómo actuar y cómo ser
dentro de este plano. Entonces este taita se convierte en un apu. Los apus muy famosos allá en Perú, por ejemplo, son el apu Ausangate. Los apus son montañas gigantescas, montañas muy grandes. Son montañas muy grandes con picos nevados. Solo imagínate una montaña enorme con la punta nevada. Uno de estos apus se llama el apu Ausangate. Es uno de los apus considerado uno de los más poderosos, muy poderosos. Y recuerda que un taita, uno de estos niños que le cayó un rayo y siguió los mandamientos de la Madre Tierra, se convirtió en este apu, el apu Ausangate. Otro de estos apus es el apu Salcantay. Este apu es por lo general es representado por una montaña de tu ciudad, del lugar donde vives. O sea, existen muchos apus Salcantay. Cada ciudad, cada unidad puede tener su apu Salcantay. Y esto es otro apu que en español se pronuncia apu Verónica. Yo no sé cómo se llama se puede pronunciar en lo que es el quechua. Este apu Verónica está ubicado en el Valle Sagrado. Esto significa que está entre la selva y la sierra del Perú. Y a los demás son como los guardianes del Cusco, como tradicionalmente son la Mama Simona, el Aguanacuare, el apu Zapachatuzán, el apu Senca, que protegen las ciudades, que protegen lugares sagrados. Todos esos. Entonces, cuando un taita va por el buen camino, entonces él, para que sus poderes bajen, para que la Pachamama le escuche, tiene que pedir apu Ausangate, apu Salcantay, la apu que esto tiene que, básicamente es como rezarles a ellos, es encomendarse a estos apus, porque el objetivo de cada taita, de cada brujo, es convertirse en un apu, es convertirse en un representante de la Madre Tierra. No sé si tengan algo por allá. Las historias del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl es muy parecido. El Popocatépetl era un guerrero que al momento de ver desvivida a su querida Iztaccíhuatl se la llevó y se fusionaron pues, con lo que es ahorita los volcanes. Por eso llevan esos nombres. Es una historia de amor. Se unieron a la naturaleza. Es lo más parecido. Incluso los nahuales pues, tienen que formar naturaleza, son parte de la naturaleza. Mucha gente piensa que los nahuales siempre son estos seres demoníacos que se roban a los pequeños, ¿no? Sí, ¿no? También, pero realmente están muy desviados porque ellos son protectores de la naturaleza. Incluso. En eso somos mucho en común, ¿verdad? En sí. Común de que es como decir que venimos de la Madre Tierra y también nos vamos en la Madre Tierra. Es como más lógico creer en algo, en la Madre Tierra, o creer en el viento, en el sol, en la luna, que quizá creer en un Dios escrito, ¿verdad? Pues en mi cuestión yo sí sigo adorando el sol, sigo adorando la luna. Incluso en mis peticiones, cuando yo salgo a trabajar, pido mucho a la luna. Esa es mi verdad, realmente. Todavía sigo estas tradiciones, no al 100, porque no tuve quien me las enseñara, pero trato de no alejarme mucho de eso. De hecho, allá en Perú tenemos como el templo más grande el que viste el Coricancha, es uno de los templos más grandes al sol.
Gracias al Popocatépetl y la El estación, Popocatépetl. Ujú. la representación. Ese es Gran- muy, muy famoso, ¿no? Lo que son los mayas, la cultura preconquista. ¿Ustedes tuvieron escritura, Alex, o no? ¿Dejaron escritura? Sí. No, a comparación de nosotros, no existe. No existe lo que es los la incas escritura. no tienen. No tuvimos. Mm. Todo lo que se sabe es básicamente de boca en boca y de unos, no sé si ese es un tipo de lenguaje que son los quipus, son como atados, pero se dice que eso ha sido como para hacer conteos, no como escritura. Tú sabes que el imperio inca fue básicamente, es el llamado Tahuantinsuyo, que básicamente juntó a lo que es el Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, parte de Venezuela, parte de Brasil, parte de Argentina y parte de Chile. Eso es un Apu. La foto que tienen ahí, Ese es el un Iztaccíhuatl Apu. y el Popo. Mm, Están juntos. Incluso yo tengo una coloración, pero esa no sé Sí, cuándo lo voy a sería hacer un Apu. porque me tiene que avisar ese amigo que es cuando suben a despertar al Popo. Suben a una altura del Popocatépetl y le ofrendan comida, le ofrendan muchas cosas, cosas que ustedes también hacen. Tal cual, te digo, tal cual, hacemos lo mismo. Y es que yo pido hacer un trabajo. Yo por lo general, o si estoy por ahí o si mando a un pariente cercano, es para hacer agradecimientos. Agradecimientos porque el año fructífero fue, agradecimiento porque por la salud. Eso se hace por lo general en el mes de febrero y agosto. Vas y contratas a uno de estos taitas. Contratas a uno de estos taitas y él te pide qué es lo que necesita, tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, te pide el lugar donde trabajas o si tienes algún proyecto, de qué se trata el proyecto, te pide detalles. Y ya él ahí hace como un pequeño atado de ofrendas, como vino, dulces, maíz, trigo, arroz, ese tipo de cosas. Y ya, él hace toda la ofrenda de como un atado, y él se tiene que ir caminando a los apus, a estas montañas, para ir y quemar la ofrenda. Quemar la ofrenda, pero no con leña, sino la tiene que quemar con la bosta de la vaca. No sé si tú sabes eso. Bosta de la vaca es el desecho de la vaca seca. La popó. Y seca. Eso si tú lo haces secar y tú lo prendes, eso es pura llama, eso es puro Un metano. combustible. Sí, es un combustible. Eso arde de color azul. Entonces él ahí hace sus rituales. De hecho, tiene que ser a una hora que solo ellos conocen. Solo él tiene que ir a la montaña Lapu la hora que el trabajo decida o que la intención sea. No puede ir como a cualquier hora o cualquier día. No se pueden hacer trabajos ni los martes ni los jueves. Por eso, si te citan y preparan la ofrenda, se prepara un martes y jueves. Pero no se puede entregar la ofrenda el martes y el jueves. Entrega la ofrenda al día siguiente, para que pueda ser fructífero, se dice. Misti. El Misti es un volcán que supuestamente se enoja cada vez que la tierra está contaminada, cada vez que la gente está actuando mal, cada vez que no estamos actuando como debe ser. Y dentro de lo que cabe, yo no sé por qué pusieron una ciudad debajo del Misti si es un volcán activo. Existe una ciudad muy enorme debajo del volcán del Misti. Me imagino que también debajo del Popocatépetl. Existir una ciudad moderna. De hecho,
en esta ciudad de Arequipa. La ciudad de Arequipa se construyó literalmente de los residuos que deja el volcán, que es una piedra blanca. De esa piedra blanca se construyen bloques y así empezaron a construir sus primeras. Yo ahorita les voy a decir un secreto, ahorita que dijiste. Ahí está. Creo que es ese. Y es ese. Sí, es ese. Déjame lo busco. Estos volcanes alrededor tienen como ríos, como brotes de agua que son termales. También y el la Popo gente pasa eso. pues bien va ahí supuestamente a curar sus males. Curar sus males y se empieza a entregar a tomar el agua, a bañarse, a hacerse esta tradición de bañarse ahí en el lodo. Mira, te voy a enseñar un regalo que a mí me trajeron de allá, mi amigo. ¿Sabes? Se usa partes mágicas. Ya te les voy a mencionar para qué sirve. Ya me queda muy poquita. Pero esto es una piedra volcánica. Ahí. Una piedra pómez. Uh-huh. Claro. Esas piedras son mágicas, amigo. Sí. Nosotros. Tiene un gran poder. De hecho, intenta, no sé, amigo, ahorita me agarras desprevenido, pero intenta ponerla al sol. El sol, no me acuerdo, pero yo he visto que la ponen al sol y la piedra flota. Yo he visto, yo he visto, flota. Mira, te voy a platicar cómo está la onda aquí conmigo. Esa piedra yo la encargué porque mi amigo vive en Puebla, vive muy cerca del Popo. Incluso él es el que me va a dar asilo ahora que vaya a ver ese, porque él me invitó, me dijo, ¿sabes qué? Pues a ti que te gusta toda esta onda, vamos a subir al Popo, vamos a ofrecerle ahora al despertar su comida, se le lleva mole y todo y se come ahí. Nada más me dijo, sí, prepárate, porque sí la caminata está fuerte, porque pues ya la presión va cambiando, ¿no? Entonces, y la escalada es más fuerte porque ya no es un piso firme. Aparte de que las energías cambian. Esa piedra en realidad es una espiritualidad ancestral. Hay muchos que han sabido de que cuando les ponen al desvivido o cuando los enferman, que les dicen, les mandé a mi desvivido o tienes un desvivido. Con esa piedra se puede curar ese tipo de brujería. Porque es un ser ancestral. Es dueño incluso de esa energía. Y la quita. Yo tengo otro objeto por aquí. Mira, esto es un somerio. Es como una copa. Sí, aquí se pone fuego, carbón, se le pone mirra y copal, y se prende, y son las limpias o los somerios. Esto se hace para adorar a la entidad que yo adoro, pero adentro, cuando yo hago este tipo de trabajos y la espiritualidad que, por eso les digo, hay muchas cosas que todavía no saben de lo que yo practico en realidad, simplemente les muestro lo de arriba, pero se pone la piedra y se prende, pero nunca me ha pasado que flote, pero la piedra empieza como a vibrar, como a rebotar adentro del copal, bueno, dentro del somerio, como si esa espiritualidad estuviera viva, como si quiera salir. Yo vi en la secundaria, un amigo trajo esa piedra, se llama piedra pómez, y de hecho hay algunas de las piedras son más mágicas cuando son más agujeradas. Tiene como poros, no sé si las has visto, y unas que tienen como poros, y este tipo tiene los poros grandes o pequeños. Como te digo, amigo, yo lo he visto flotar, no me contaron. Es por eso que muchas veces digo, no me preguntan, pero tú crees en eso,
yo sí creo que existe, yo sí creo que sí, eso existe. Pruébamelo, no sé cómo probarlo, pero yo lo he visto, o sea, son cosas que misteriosas que yo las he visto. Esta es una piedra lumbre. No es copal, el copal es muy diferente. Es muy ¿Esas son saladas o no? Sí. Y sí las conozco, amigos, sí las conozco. Yo, ¿sabes de dónde conozco todo ese tipo de cosas? Mi abuela tenía una habitación en el segundo piso de su casa y tenía muchas cosas ahí. Tenía espadas, tenía piu-pius de estos antiguos, tenía este tipo de piedras. Y ya sabes, uno de niños bien curioso, ya yo me la pasaba buscando y hay otras, no sé si ustedes, nosotros lo conocemos como chuchitos, son como los frijoles rojos. Esas las usamos nosotros mucho para que no nos hagan trabajos. Son frijoles rojos con negros. Parecen frijoles, pero no se comen. Yo nunca los he visto comer. Por ejemplo, mira, una tradición de los negocios allá en el Perú es que tú tienes que agarrar un puñado de verdura macho y ponerlo detrás de la puerta del negocio para que cuando alguien venga a comprar no te eche malas vibras. Y luego, no sé si tú has puesto ruda en un traste con agua. Cuando está por ahí durante un día, esa agua huele mal. No huele mal, huele extraño. Fuerte. Es que y eso se echa a la puerta de las casas y eso espanta a las malas entidades, la envidia, los trabajos y todo eso. Ese es un tip. Así que si les gusta protegerse, ese es un tip muy conocido por allá. Este ser es de bajo astro. ¿Sí conoces que es un Muki? Dice un Muki, él es el tío, él vendría a ser el Supai. Hay un libro que habla sobre hadas. El hada es elfos, duendes y todo lo que se considere mágico pegado a la naturaleza. Son seres que pertenecen a otra dimensión. Pero el Muki está anclado a lo que son los duendes y es un protector de las minas, de las montañas. Pero hay Mukis que son muy malvados, incluso que te pueden engañar porque adoran el oro. ¿Tú sabes algo sobre esto, amigo Pelos? Sí, este Muki es el Supai, es el mismo. Al mismo se le conoce como el tío. De hecho, le voy a decir tío, ¿ok? Este tío, él tiene sus altares dentro de los socavones de la mina. La gente, muchas veces, la gente que va a trabajar a las minas de manera informal, los que hacen los socavones, ellos muchas veces se van con cero de dinero, no tienen que comer, no tienen que tomar, pero tienen que llevarles sagradamente su alcohol, su bebida, su coquita, sus cigarrillos, estos Mukis, que les deje ingresar a la cueva, al socavón, para que puedan escarbar la tierra para poder encontrar oro. Y de hecho este Muki, si tú no le entregas a nada a cambio, no le pides permiso, no le tienes fe, este Muki hace sonidos de picos, palas golpeando el suelo. Entonces tú te imaginas que es otro tipo de gente, es otro tipo de gente que está trabajando también dentro de la mina, y tú, como estás solo, vas y sigues el sonido y llegas donde está el sonido y es el Muki, y después se apodera de tu cuerpo, de tu espíritu y alma, y pues básicamente te pierde dentro del socavón, dentro del túnel de la mina. Por eso muchos mineros tienen que tenerle mucha fe al Muki, al tío, al Supai, porque él es el guardián. De hecho, este Supai es muchas veces representado como una persona pequeña, de ojos azules y piel blanca y cabello rubio. Por eso, me imagino que por eso dices tú que los duendes son feos. No, ese Muki los tiene representados muy bonitos, muy bonitos. De hecho, en esa tierra que te dije, la Rinconada,
y, y tienen sus altares dentro de las cuevas. La entrada, la salida y ese tipo de cosas. Entonces, antes de entrar, se le da su hojita de coca, o su puño de coca, su cigarrito, su alcohol. La salida, lo mismo. Entonces, es el dueño básicamente de estos socavones de minas. Aquí donde yo vivo hay una mina. ¿Y qué crees que pasaba algo? No sé si eran muquis. Yo no. Bueno, aquí ponemos un palo para el tendedero. Y subimos el palo y sube el tendedero. Entonces yo jugaba con ese palo y con un palo de escoba roto, lo jugaba, ¿no? Con mi primo. Y enfrente hay un maizal y abajo del maizal está la cueva. Eran minas de plata. Pero ¿qué crees que en ese tiempo nosotros teníamos la maña de robarnos el maíz para hacer elotes? Entonces, pues era temporada de elote y nosotros nos íbamos, nos robamos los elotes y siempre aventábamos piedras a esa entrada de esa cueva porque estaba abierta. No pasaba nada en realidad, pero a los 2 días estábamos jugando y empezó a soplar un aire, pero frío, y se dejaron de escuchar los pájaros, cualquier ruido se dejó de escuchar. ¿Y qué crees que del maizal nos aventaban piedras? Bien para atrás. Sí, del maizal salían piedras hacia donde estábamos nosotros. Estaba enfrente, mi casa estaba enfrente del maizal. O sea, que nada más cruzando la calle, porque en ese tiempo no era ni calle, estaba todo, no había pavimento, era un camino de tierra. Entonces nos aventaban piedras hasta que volteamos y entre el maizal se empezó a mover y vimos cómo salió un ser, unos 90, 1 metro a lo mucho, pero las manos le colgaban hasta los pies y feo, o sea, panzoncito peludo así, pero no caminaba, saltaba. De un salto llegó a media calle y de otro salto llegó hasta donde estábamos nosotros, pero no podía entrar. No sabemos por qué. No caminaba, saltaba como un sapo. Entonces, pues nosotros pegamos el grito y cuando volteamos y vimos cómo se movió en el maizal y se metieron ahí mis tíos y los vecinos porque, ¿qué crees que antes de que nos pasara a nosotros esto, amaneció un borrachito colgado de un árbol y decían que eran los duendes, que le robaban lo subieron? Y pues tú dirías, pues, un borrachito que se imagina cosas, pero ¿cómo te vas a amarrarte de los pies y te vas a colgar de un árbol? Y luego no era un lazo, era como una tipo liana, como de hierbas, muy resistente. Sí, una cuerda hecha de ramas, como de raíces. Y imagínate que también en ese tiempo empezaron a desaparecer los perros. Bueno, esa casa, porque compraron la propiedad y quitaron el maizal y volvieron a una casa, no la han podido terminar. Y eso pasó cuando yo tenía unos 7 años. Ya tengo 32 años y no han podido terminar esa casa. Pero algo muy curioso, el dueño de ahí compró más propiedades, como que se empezó a hacer de dinero. Pero esa casa no la ha terminado. Está en obra negra, literalmente. Pero el señor salió adelante. El señor ha debido hacer un pacto con el Muki. Pues yo me imagino algo así. Pero está muy curioso. Ahorita que dijiste esta entidad o este ser que brincaba, nosotros tenemos también uno que brinca en un pie. Lo llamamos el Chuyachaki. Esta entidad literalmente se roba a las novias de las personas que se van al monte a echar pasión con sus novios, a las parejitas. Tú te puedes dar cuenta cómo del Chuyachaki, la traducción sería el pie de cabra, el pie de oveja, pero solo un pie, no es pies, es el pie. Igual como el que dices, brinca solo en un pie. Y si tú estás ahí descuidado entre los árboles o entre el río, llega el Chuyachaki y se puede disfrazar, puede transmutar a parecerse a tu pareja.
parece a tu pareja y te lleva y te dice vámonos, o te dice sígueme, o vamos para más arriba, o vamos para más adentro del río. Pero tú te das cuenta y lo descubres que es el Chuyachaki porque le ves a los pies, él tiene un pie de cabra, un pie de borrego. Es la forma de descubrir la Chuyachaki. Aquí también hay bueno, no es un ser, realmente sí existe. El cincuate. No sé si has escuchado del cincuate. No lo escucho. Es una serpiente. A mi mamá tenía una historia de aquí, porque antes te digo que era una zona rural. El cincuate en sí es una serpiente que le silba a las mujeres y busca a las mujeres que están embarazadas, y con lo que es su cola se la mete de chupón al bebé para que no llore, y él se amamanta de la leche de las mujeres embarazadas o cuando tuvieron a su bebé, recién aliviadas más bien. Pero también se dice que enamora a las mujeres, las mete en trance y pues las embaraza. Y más nacen más cincuates. Bueno, eso no lo sé, pero yo escuché una historia de este cincuate, que era una mujer la cual caminaba, pues, ya sabes que en la zona rural están muy lejos las tiendas, los recursos. Uh-huh. Entonces, pues esta mujer siempre iba en bici, pero ese día pues su bici se descompuso. Pero había una zona donde había un pastizal muy grande y siempre escuchaba un silbido que la chuleaba, ¿no? El famoso. Pues ella pensó que era un borrachillo, una persona, pues sí, de la calle, ¿no? Y lo ignoró hasta que un día se desmayó y la encontraron en el camino desmayada. Al momento que la llevan a su casa, esta mujer, o esta joven, dice que se desmayó porque entre la maleza se empezó a mover algo muy grande y de repente se paró una serpiente al nivel de ella y la vio a los ojos, y la cual movía su lengua y su cola para adormecerla, y se desmayó. Pero lo curioso que pasan los meses y esta persona presenta síntomas de embarazo y va a hacerse el ultrasonido, todo lo que se hace previo, porque pues las ideas de los padres, pues se desmayó, alguien se pasó de listo, cuestiones así, ¿no? Uh-huh. Pero al momento de hacer el ultrasonido no se veía nada. Sí reportaba el embarazo, pero no se veía nada en el ultrasonido. Cuando pasan los 9 meses y se alivia, pues ya ves que es muy fácil que en las zonas rurales ocupemos las mujeres estas que ayudan a que se alivien. Las parteras. Las parteras. Es muy difícil que llegues a un centro de salud, pues por las apuraciones, y luego se te agarran a madrugada y en zonas que ni siquiera hay luz. Es muy difícil. O cuando llegas al hospital ya nació el bebé y todo eso. No, espérate. Pues los padres se van por la partera y dejan a esta mujer sola. Cuando regresan, la encuentran llorando en un charco de líquido vital. Y se dice que vieron como una serpiente pequeña salía de entre ese líquido y se perdía por abajo de la casa, porque la casa era de tierra. Entonces en su vientre pues llevaba serpientes. Pero aquí hay algo muy incruente, porque la serpiente nace de un huevo. Sí. Entonces está algo raro, pero también hay leyendas o historias donde mujeres dan a luz a estas figuras o a estos seres entre mitad humanos y mitad animales. Mitad animales y mitad humanos, y también es como dicen los híbridos, ¿no? Lo que famosamente se dice los híbridos. Una vez te escuché relatando una historia que a ti te pasó, una vivencia, cuando ya vivías en los Estados Unidos, que fuiste a hacer tus tradiciones a las montañas. Creo que no te aceptaron o no te vieron de buen ojo al hacer esto. De hecho, eso sucedió. Te cuento, llegué aquí a los Estados Unidos. Yo, pues como tradicionalmente hacemos, es agradecer a la tierra, porque sabemos, ¿no?
Sabemos que ha sido bueno con nosotros, nos ha prohibido mínimamente la salud. Entonces, yo intenté ir a unas montañas muy lejanas, que estas montañas vendrían siendo los Apalaches. Entonces, yo dentro de mis tradiciones, yo pedí un agradecimiento, llevé una de estas, un vino, llevé alcohol, no tenía hojas de cocas, pues eso es imposible traerlo aquí, yo digo, ni lo he intentado tampoco. Entonces intenté hacer eso, y yo dentro de lo que sabía, yo no, como te dije, necesitas dirigir, necesitas saber quién es el dueño de la tierra. Cuando digo dueño de la tierra es que te digo, es quién es el Apu, quién es la montaña más poderosa del lugar. Entonces yo se las ofrecí de buena manera, por agradecimiento, te digo. Y no, cuando yo intenté hacer arder ese pago, ese agradecimiento, no prendió, no ardía, no funcionó básicamente. Que ya documentándome más y todo ese tipo de cosas, yo pude averiguar en el estado de Georgia cómo se llamaba la montaña más grande. Se llama la Salem Mountain. Entonces ya en los años consiguientes que fui, ya cuando tú, como dicen ustedes, dirigir el trabajo, dirigir la intención, ahí sí pudo aceptar el trabajo, sí pudo arder el trabajo tal cual. Entonces ya pudimos agradecer, ya pudimos básicamente agradecer. Como te dije, yo no he hecho un trabajo tal cual, nunca puedo decir que nunca he hecho un trabajo, nunca he pedido que me hagan un trabajo, pero y por agradecimiento de salud, negocio, o preguntar si algún negocio me iba a salir bien. Por eso sí, eso es lo que he hecho. Eso es a mí. Es que fuiste a una zona bien loca, amigo. Ese lugar es muy mágico. Muy mágico. Guarda muchos secretos ese lugar. Guarda muchos secretos y aparte la gente ahí se pierde. Se pierden y son encantados por el cambiapieles. ¿Tú sabías eso? Sí. Yo y sé ahí que se pierde. Empiezan a caminar y entre los árboles empiezan a ver a hombres que cuando ya llega un punto, incluso te lo dicen, no te salgas del sendero. De hecho, existen creo que son 20 leyes o 12 leyes de las que no debes realizar en las montañas. No sé si has escuchado de esas. Vale, amigo. Entonces, por hoy es todo. Muchas gracias por tu tiempo, por aportarnos algo más.